para poder ayudaros a gestionar de una manera integrada todos estos temas que estamos comentando y que todos los que estáis ahí, de una u otra manera vais a tener que gestionar. Tarde o temprano los vais a tener que aplicar en vuestras empresas. Entonces yo me he ido anotando una serie de cuestiones pues por hacer un reencuadre de cuál es la situación de todo lo que hemos planteado esta mañana. Alberto nos comentaba pues que resulta que con la nueva norma debemos de tener un pensamiento basado en la gestión del riesgo y en la gestión de los procesos. Palabra procesos en primer lugar y base y fundamento de todo el sistema de gestión de la calidad. Manuel nos comentaba de que, bueno, las empresas tienen que transformarse digitalmente y gestionar cambios porque el mercado lo demanda y hay que hacerlo rápido. Y eso supone de que hay que gestionar el cambio de los procesos, de nuestras formas de trabajar, de nuestras formas de actuar. Y no solo de nuestras formas de trabajar, sino de la tecnología que está asociada a nuestras formas de trabajar. Que ese suele ser un error habitual, ¿no? Montamos la tecnología y luego ya veremos cómo funcionan nuestros procesos. Joaquín resulta que nos planteaba bastantes aspectos importantes, como esas mini auditorías de los riesgos de datos en los procesos, esos PIAs, esas brechas de seguridad, ese know-how, esos secretos industriales, esa ciberseguridad que habla de la continuidad del negocio. Y claro, todo esto lo que nos dice es qué procesos tenemos y cómo comprendemos si están preparados o no para responder a lo que este estándar nos está pidiendo y desde un punto de vista que tiene que responder a la estrategia de la organización. Es decir, todo esto, el sistema tiene que estar gestionando procesos al servicio de la estrategia. Jaime nos comentaba pues que, claro, los riesgos son para reducir la incertidumbre en los objetivos. Tiene que ver con la estrategia. Que la cadena de valor y la propuesta de valor hay que gestionarla desde los procesos, que hay que tener la gestión de los riesgos en la disponibilidad del servicio, y estamos hablando de procesos. Y por último, de que parece que esto hay que hacerlo globalmente a modo empresa y no se trabaja realmente a modo cada una de las áreas o departamentos de la empresa, que habría que cuestionárselo cuanto menos. Y por último, José Manuel nos comentaba, bueno, es que el compliance es un objetivo estratégico, claro, y para llegar a alcanzar este objetivo estratégico hay que montar procesos de compliance, claro, pero los procesos tendrán que hacer lo que la estrategia diga. Entonces, todas estas perspectivas deberíamos de plantearnos de, si yo soy la dirección de la empresa o soy la propiedad, tendría que plantearme 4 cosas fundamentales que son sobre las cuales yo voy a hablar. Una, si hago algo me tiene que servir para todo. Es decir, yo no puedo estar trabajando para un sistema, otro día para otro sistema, otro día para otro sistema. Es decir, necesito que si yo hago esfuerzos y si soy una empresa mediana o pequeña con recursos limitados, no puedo estar gastándome el dinero en cosas continuamente. Debo de hacer una reflexión y ver en qué medida lo que voy a hacer me sirve para todo. Segundo aspecto sobre el que quiero hacer fundamento. Si hago cosas, no solo tienen que salir bien, sino que tengo que hacer exclusivamente lo que debo de hacer. No puedo estar haciendo otras que no me van a dar el resultado deseado. La tercera pata que quiero comentar es, claro, todo esto, existe la posibilidad de montar un sistema que no se adecue a mis capacidades organizativas y a mi gestión y a mi forma de dirigir o a la cultura que yo tengo en mi empresa. Y aquí aparece algo que nosotros consideramos que es clave, que es lo que se llama el Management Experience, y es en qué medida el sistema que está montado y me gestiona esto es el adecuado para que mis mandos sean capaces de gestionarlo y gobernarlo. Exactamente igual que ahora hablamos de la experiencia de usuario y la experiencia de cliente, hay algo fundamental que es la experiencia de los mandos en cómo el sistema está funcionando y da los resultados adecuados. Y por último, todo esto tendría que calar en la organización, todo esto tiene que calar en la cultura. Todo esto tiene que calar en las personas y en la operativa del negocio. Con lo cual, deberíamos de plantearnos que todo esto pues impacta como un proceso de gestión del cambio. Y hay alguna experiencia por ahí pues que dice que hay empresas que lo que están desarrollando es su propia metodología para que todos aquellos cambios que se están produciendo en la organización
no solo a modo proyecto den los resultados deseados, sino que lo que están dando es una transformación en esa cultura, en esa forma de hacer, que garantiza que, bueno, pues esos cambios son sostenibles y dan sus resultados conforme a lo que se ha planteado en la estrategia. Sobre esos 4 puntos es sobre los que, bueno, pues yo voy a desarrollar estos minutos que tengo. Primera cuestión, nosotros hemos desarrollado algo que se llama un marco de riesgos estratégicos. ¿Por dónde suelen hacer aguas las empresas y las organizaciones? Pues porque los riesgos estratégicos realmente son los que están gestionando o los que están dando lugar a los riesgos de empresa en el negocio. Y estas amenazas en la existencia del negocio se pueden estar gestionando de forma departamental o en forma sistemas aislados. Y lo que estamos planteando es, tiene que haber una visión integrada que permita que si hago algo, yo pueda ver cuál es la correlación entre ese esfuerzo que estoy haciendo y todo el resto de aspectos que tienen riesgos asociados y que yo debería de saber desde el principio que se van a ver impactados. Luego ya decidiré si hago algo o no, porque tendré que establecer unos criterios de priorización o de selección en función de mis capacidades económicas, riesgos, recursos, personas, tiempo o elementos que me obliguen. Pero el primer aspecto es, necesito tener la visión integrada, ya sea del compliance, ya sea de mis temas de grupos de interés, de estrategia, de continuidad de negocio, de seguridad de la información, absolutamente todo. Si soy capaz de tener esa visión integrada, el siguiente paso lo que debo de hacer es, bueno, ¿cuál es la situación en la que yo me encuentro contra esa visión integrada? Y desde luego la visión integrada de cada empresa es completamente distinta, con lo cual habría que hacer un análisis y habría que comprender cuál es el marco contra el cual yo me debería de comparar. No contra cualquier marco, sino contra el que específicamente, según mi problema de empresa, yo debería de abordar. Si soy capaz de hacer esto, ¿qué voy a hacer con esos aspectos que deben de reducir mi incertidumbre en los objetivos y meterlos en mi propia estrategia? Es decir, somos conscientes de que si algo no está metido en el presupuesto, a lo mejor se hace. Pero si está metido en el presupuesto, se suele hacer. Y si algo está incluido, unas líneas de trabajo están incluidas en la estrategia o en esa reflexión de cosas a hacer, hay muchas más posibilidades de que se realicen en las condiciones que necesita la organización. Por último, es cómo hacemos que ordenadamente todo esto que vemos que es necesario de desarrollar, pues se hace y está integrado con toda la operativa de la empresa. Lo que comentaba y que sé que a muchos os sonará nuevo es esto del Management Experience. El marco de referencia o el marco de los riesgos estratégicos es algo específico, es algo que debe de ser planteado según un pequeño análisis y una reflexión de cada una de las organizaciones y sobre todo no solo ver cuáles son todos aquellos aspectos que deben ser valorados por la dirección o por la propiedad o por el equipo directivo, sino cuál es el marco, y ha salido tanto en 9000 como en el resto de referenciales, pues cuál es el marco en el que interactúa todo lo que yo hago con aquellos grupos de interés que son claves para que yo consiga mis objetivos. Claro, necesito saber qué posibilidades existen de que no cumpla mis objetivos y en qué medida todos los que están a mi alrededor como organización, lo que yo haga o deje de hacer puede impactar en que no se cumplan todas esas necesidades o expectativas de los que están en mi entorno empresarial. La cuestión es que yo debo de integrar todo aquello que debo de cumplir con todos aquellos grupos de interés que interactúan con mis formas de trabajo en el negocio. A partir de ahí, si yo tengo claro cuál es el marco de referencia y adaptado a mi problemática de empresa, pues lo que tengo que realizar es pues, este diagnóstico, es decir, cómo estoy actualmente frente a ese marco que yo debería de cumplir. Ahí lo que yo necesito es en qué nivel me encuentro de madurez contra ese marco global, en qué nivel de madurez me encuentro contra un marco referencial específico, es decir, me puede interesar saber cómo estoy frente a todo, por establecer sinergias de esfuerzo.
Pero lo que me interesa es resolver una problemática específica. Bien, me ajusto a esa problemática, sí que quiero en profundidad conocer ese detalle, pero sin olvidarme de que lo que vaya a trabajar ahí va a impactar en otra serie de áreas o de necesidades, de riesgos de mi organización. Y aspecto muy importante que nosotros por lo que vemos no se tiene muy en cuenta es cómo todo esto que yo tengo que hacer, ya sea en detalle o a nivel global, está contemplado en mis estrategias o en mis planes operativos o en mis planes anuales del negocio. Porque si no está ahí, está claro cuál es el riesgo, es que se va a cumplir en un porcentaje muy bajo. Si tenemos estos diferentes gaps, podremos establecer en qué medida es de obligado cumplimiento, o es recomendable, o se debe hacer un seguimiento de todo lo que estemos desarrollando, de tal forma que seamos capaces de vincular todos estos riesgos que antes hemos visto en nuestro grupo de interés con nuestras formas de trabajo, y con nuestras formas de trabajo respecto a un determinado sistema o en su globalidad. Con lo cual, solamente debemos de hacer aquellas cosas que sean necesarias, y refrendando pues, el primer punto de lo que he comentado, solo debemos de hacer aquellos temas que nos vayan a dar un mayor reporte o beneficio en el resto de toda la organización. Os preguntaréis, bueno, esto está bien en cuanto a que efectivamente es necesario tener una visión integrada de todo lo que vayamos a hacer, primero, para que la dirección o los mandos o el equipo directivo tenga un conocimiento integrado, porque lo que le preocupa es el negocio. Lo que sí que es verdad es que el ejercicio que nosotros planteamos es, vale, vamos a llevar esto a la práctica. Vamos a hacer el gap entre cómo estamos y cómo deberíamos de estar. Y es el planteamiento que antes comentaba Joaquín, y es, yo puedo hacer un gap análisis global y luego puedo hacer un gap análisis en profundidad en función de aquellos aspectos que he detectado que están peor o que por obligatoriedad debo de cumplir en primer lugar. Es decir, su prioridad por impacto o viabilidad es mucho mayor que los del resto. Bueno, pues para nosotros hacer este gap, lo que necesitamos es el marco global de, bueno, marco normativo, marco legal, referenciales, modelos de sistemas de gestión o certificables, o que ya están, o que se quisieran implantar. ¿Cuál es el marco en el que se está moviendo la organización? ¿Qué estrategia tiene? ¿Qué nivel de madurez en el desarrollo de estrategia? ¿Qué nivel de porcentaje de la organización está participando en ello? ¿Cuáles son todos esos grupos de interés? ¿Qué madurez tiene los sistemas de trabajo? Y no estamos hablando exclusivamente de procesos, Aquí se pueden hablar de proyectos, se pueden hablar de planes de acción, es decir, el mapa de las formas de trabajo. Y sobre todo, pues cuáles son las estructuras o de qué manera, y aquí va mucho en cultura y historia de la empresa, en qué manera se está gobernando y haciendo ese seguimiento de la gestión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues necesitamos saber si lo que nos cuenta la dirección realmente se está ejecutando y se está desplegando en las mismas condiciones en todos los niveles. Nos podemos encontrar que a modo directivo hay muy buenos enfoques, sin embargo el nivel en el que eso llega a todo el resto de la organización es bajo, con lo cual si nos ponemos a atacar riesgos, pues lo que vamos a hacer es, lo que ocurre en muchas situaciones es que confundimos riesgos con mejoras, y es queremos resolver aspectos operativos de nuestros procesos y lo metemos en el riesgo, cuando lo que el riesgo pretende es anticiparse a que algo no ocurra, no a resolver lo que ya ocurre. En la medida que tenemos comprendido con esas entrevistas y con estas personas lo que está haciendo la organización, pues vamos a ver cuál es la documentación que está disponible, vamos a integrar todo esto respecto al marco al cual se quieren abordar los riesgos o al marco global. Vemos exactamente qué está pasando con la estrategia en todo esto y ahora sí nos metemos a evaluar estos riesgos, vemos cómo tratar esos riesgos y cómo están estructurados dentro de la estrategia, vamos a ver cómo les damos esta cobertura según la capacidad de la organización. Hay organizaciones muy pequeñas con unos volúmenes de facturación muy grandes, con unos riesgos muy grandes,
y al revés. Y como es lógico, vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que tenemos actualmente y qué es lo que deberíamos de cumplir particularizado con la situación. La consecuencia es clara: yo puedo haber hecho un diagnóstico perfecto, pero si no hago nada no sirve, no nos va a ayudar a abordar todos aquellos aspectos que debemos de modificar, con lo cual apoyamos a hacer una propuesta de trabajo o un plan de acción que luego la organización tomará la decisión de desarrollar o de abordar en determinados periodos y profundidad. Por último, es evidente, dices, bueno, habiendo hecho este trabajo, ¿qué es lo que yo voy a recibir? ¿O qué debería de tener como delivery o como entregable? Bueno, debo de tener claro qué es lo que yo debo de cubrir, debo de tener claro en qué situación me encuentro, debo tener claro cómo voy a cubrir esa situación y en qué medida lo puedo alinear con los recursos que tiene mi organización, y debo de disponer de todo ese plan de acción asociado que me permita abordarlo ordenadamente y sobre todo con las sinergias. Nuestra propuesta es muy sencilla y muy concreta porque nos gusta trabajar sobre el operativo. Plazo máximo en el que se hace esto son 2 meses, y lo que sí que planteamos es que una empresa quiera abordar esto, lo que no puede ser es que le penalice el importe o lo que sería el volumen de inversión que tiene que hacer para tener este control inicial. Por eso planteamos una valoración como la que veis ahí, que respecto a lo que es nuestra propuesta de valor, es decir, el valor añadido respecto al gasto que supone, es muy elevado ese valor para posteriormente lo que va a ser las posibilidades de desarrollo del negocio para la empresa. Bueno, he intentado hacer un reencuadre de todo lo que hemos visto esta mañana. Sí que querría finalizar diciendo que es bueno tener una visión macro de todo lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que según la problemática y el sector de actividad de la empresa, pues hay que tener una visión micro, y hay que entrar en profundidad sobre esos determinados detalles, como comentaba Joaquín y José Manuel y Jaime. Por mi parte nada más. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.